Parceros, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Les cuento que el día de hoy estamos con un invitado muy especial. Estamos por acá con Jorge Robles Campos. Jorge es agente migratorio, él trabaja para la empresa RC Australia y el día de hoy vamos a estar con Jorge para hablar sobre tendencias y sobre noticias de migración en Australia. Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Mi nombre, como dijo Camilo, es Jorge Robles Campos. Soy agente de migración registrado aquí en Australia. Yo radico en Melbourne. Mi número MARA es 167390. y 0. Y bueno, estamos aquí para hablar de las tendencias migratorias, sobre todo en General Skill Migration en Victoria. Perfecto. Muchas gracias entonces por aceptar la invitación. Yo creo que muchos parceros nos estaban escribiendo, hey, ¿qué está pasando en términos de migración en Australia? Porque he visto diferentes noticias. Creo que una noticia bastante importante, y quisiera que empezáramos por esta, es por el incremento de los cupos a la visa 189, que esta visa es una visa independiente por parte del Estado federal, ¿correcto? Correcto. Los niveles de migración del año financiero 2021-2022, aquí el año financiero empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio, el gobierno federal asigna un número de visas, un número de cupos para el programa de migratorio en general de visas de residencia permanente. Entonces, lo que hemos visto para las visas 189 es que se han incrementado considerablemente. Estamos hablando de 6 veces más la cantidad de visas, ¿no? Los niveles de visa que teníamos en el año 2021 eran alrededor de 5.000 visas de residencia permanente para la 189. Ahora estamos hablando cerca a los 33.000 número de visas de residencia permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que antes era muy complicado obtener una invitación para una visa 189, se pedían puntajes muy altos. Estamos hablando de números para ingenieros, por ejemplo, 90 puntos. Ahora es posible obtener invitaciones incluso cuando la persona está offshore. Usted puede hacer su proceso desde su país y están siendo invitados con 65 puntos, con el puntaje mínimo. Eso es muy importante. Jorge, te hago una pregunta entonces con relación a esto. ¿Qué pasa con los estados? Porque estábamos viendo antes una tendencia de que básicamente la forma para poder llegar a la residencia era obteniendo la nominación estatal, o sea, por medio de Victoria, de South Australia, de New South Wales. En este caso, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de los estados para competir por la gente? Porque, según entiendo, esta 189 le permite a la persona estar en cualquier parte de Australia. Correcto. Antes de la pandemia solamente era posible obtener invitaciones cuando la persona estaba onshore. Era bastante complicado. Ahora, como hay un número significativo de visas 189, estamos hablando de 5 a 6 veces más la cantidad de visas, los estados están perdiendo los posibles candidatos. Entonces ahorita están, inicialmente empezó el año con una valla bastante alta. Por ejemplo, New South Wales estaba abierto para las nominaciones, pero había que tener un puntaje bastante alto. Ahora, con las invitaciones, la ronda de invitaciones de la visa 189, donde hacen invitaciones masivas, los gobiernos estatales están compitiendo con el gobierno federal para atraer el talento. Entonces, las posibilidades de las personas que están onshore, offshore, ya sean con ocupaciones de la short term list, ocupaciones de la medium and long term list o las ocupaciones de la regional occupation list, tienen oportunidades incluso con 65 puntos. Lo importante es empezar un proceso, ¿no? ¿Qué se ve entonces de cara al futuro? Porque también algo que estábamos viendo era que internamente en Australia había mucha gente migrando de un estado al otro. Por decir, mucha gente que estaba residiendo en Victoria decidió irse a South Australia o a Tasmania buscando como esta nominación por parte del estado. En este caso, para el próximo año fiscal, ¿crees que se va a mantener esta tendencia de invitaciones por parte del Estado federal? ¿O qué crees que va a pasar de cara a migración? Bueno, lo que yo pueda decir sería meramente especulativo. No tenemos una bolita de cristal para saber qué es lo que va a hacer el gobierno en el próximo año. Sin embargo, después de la pandemia, Australia se sintió bastante afectado porque mucha gente se fue de Australia y las fronteras estuvieron cerradas por casi 2 años. Por lo tanto,
tan pronto se abrieron las fronteras y entonces hubo una escasez increíble de profesionales y de mano de obra. No estamos hablando solamente que Australia necesita actualmente ingenieros de software, médicos, enfermeros. También necesita profesionales o mano de obra trabajando en hospitality, de kitchen hand, por ejemplo, ¿no? Esperamos que el gobierno federal pueda darle opciones de residencia permanente a esas personas, a las personas que, entre comillas, no son skilled, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos esperando los agentes de inmigración y todos los que están aquí en Australia, que haya una oportunidad para ellos, ¿no? De cara entonces a lo que estamos hablando de los estados, que los cuales están como buscando reducir de pronto estos requisitos para obtener una invitación, ¿qué nos puedes contar como a rasgos generales sobre los estados más importantes, que me imagino que son el estado de Victoria y de New South Wales? Bueno, los tres estados más grandes en volúmenes de visa es Victoria, New South Wales y Queensland, ¿no? Victoria, inicialmente en tiempos de COVID, solamente hacía nominaciones, invitaciones a lo que ellos llamaban las profesiones críticas para ayudar en tiempos de pandemia, es decir, profesionales de la salud. Nominaba enfermeras, doctores especialistas, etcétera, todo vinculado con el sector de la salud. Ahora, con la escasez de profesionales en general, Victoria está abierta a todas las ocupaciones de la lista. En la lista hay más de 300 ocupaciones. Todas ellas tienen una oportunidad para recibir una nominación. Vamos a aclarar esto, que eso aquí me está poniendo como nervioso. O sea, que por ejemplo, si yo soy dressmaker and tailor, que es un sastre, ¿puedo tratar de obtener una invitación por parte de Victoria? En teoría sí, en teoría todas las ocupaciones tienen oportunidad. Si tú hablas de dressmaker o tailor, por ejemplo, la persona tiene, en primer lugar, tiene que cumplir con el requisito mínimo, ¿no? Tener menos de 45 años, hacer el skill assessment, tener un nivel de inglés competente, tener un puntaje mínimo. Para la 190, la visa 190, que es de residencia permanente aquí en Victoria, no es necesario tener un empleo en Victoria, por ejemplo, ¿no? Si uno aplica o pone una expresión de interés para la visa 491, sí es necesario vivir y tener un empleo en la parte de Victoria. Sin embargo, el hecho de que uno sea elegible, el hecho de que uno reúna los requisitos, no necesariamente quiere decir que va a recibir una nominación. Aquí en Victoria es bastante competitivo, hay mucha gente que quiere ser nominada. Vamos a ver cómo se comporta el mercado. Victoria, por ejemplo, tiene alrededor de 11.000 visas de residencia permanente para este año, para la 190, y alrededor de 3.000 y tantas visas para la visa 491, ¿no? Entonces, hay un número considerable, y adicionalmente tenemos pues el número masivo del gobierno federal con respecto a la visa 189, ¿no? Todas funcionan con el mismo programa, General Skilled Migration. Hay que tener una ocupación validada y ese es el punto de partida. O sea, la persona tiene que empezar un proceso haciendo el acceso. Perfecto. De cara entonces al estado de New South Wales y al estado de Queensland, vemos también una tendencia como a la relajación de los requisitos. Correcto, especialmente en New South Wales. New South Wales empezó el año financiero con los requisitos bastante ambiciosos, con una valla bastante alta. Estaba abierto a había una lista de ocupaciones para New South Wales, pero no solamente había una lista, sino había un puntaje mínimo. Es decir, por ejemplo, a un ingeniero de software le pedían, no recuerdo bien, pero 80, 85 puntos, ¿no? Aparte le pedían experiencia laboral también. Entonces, al sentirse el estado de New South Wales un poco abrumado con las invitaciones masivas que tenía el gobierno a nivel de 189, no tenía muchos candidatos para invitar, entonces ha relajado las condiciones de nominación. Ahora ya no se necesita puntos. Acabamos de tener un cliente con una ocupación que se llama Information and Organization Professionals, ¿no? Es una ocupación que uno puede validar con tareas bastante generales. Por ejemplo, un analista de ventas puede encajar ahí. Y que ha sido invitado por el gobierno de New South Wales, ¿no? Entonces, con un puntaje ni siquiera
para considerar alto para una visa 190. Entonces, oportunidades hay que aprovecharlas, obviamente. Claro. Con respecto a New South Wales, en New South Wales tiene un criterio un poco diferente. La persona tiene que estar trabajando sí o sí, ¿no? Tiene que estar trabajando en su ocupación, ¿no? Para el 491, por ejemplo, pide que la persona esté trabajando en su ocupación por un mínimo de 3 meses, y para el caso de la 190 al menos 6 meses trabajando en la ocupación. Pero Queensland es un estado que, desde mi punto de vista, es una opinión personal, tiene bastante potencial, porque se vienen las Olimpiadas del 2032, entonces va a haber una construcción de infraestructura masiva, ¿no? Claro. Y va a necesitar pues profesionales de todo tipo, va a necesitar gente en hospitality, etcétera. Entonces, oportunidades va a haber. Perfecto, muchas gracias entonces, Jorge, por brindarnos esta información sobre qué está pasando en Australia con relación a las noticias de migración. Esperemos que las personas puedan tomar decisiones conscientes con base en esta información que estamos compartiendo. Vale aclarar que esto no es un consejo migratorio, sino que es información general sobre el panorama migratorio de Australia, y en caso de requerir esa información más específica, se debe agendar una cita con un agente migratorio, porque cada caso es diferente. Correcto, cada caso es diferente, esto es bastante general. No necesariamente cierta información aplica a usted, puede aplicar otro tipo de condiciones, no sé, la persona sobre todo que está acá en Australia onshore tiene que ver muy de cerca qué visa tiene, ¿no? O sea, si la persona tiene una visa de visitante, si la persona tiene una visa de estudiante, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa visa se puede empezar a hacer un plan, porque hay restricciones, hay condiciones que tiene cada visa y hay que respetarlas, obviamente. Perfecto, muchas gracias, parceros. No olviden entonces de suscribirse en la parte de abajo y de seguirnos también en la cuenta de Instagram como Hey Parceros. Nos vemos entonces en la próxima. Chao. Gracias, chao.